Bien, a continuación vamos a realizar el proceso de deducción de la fórmula que nos permite calcular el tamaño de la población como una función del tiempo en el modelo logístico exponencial. Debido al nuevo término que se adiciona al modelo logístico exponencial que permite obtener la curva sigmoide, el proceso de integración se hace un poco más complicado, especialmente por una serie de transformaciones algebraicas que hay que realizar posteriormente. Sin embargo, vamos a comenzar. El primer paso es ajustar la fórmula de tasa de cambio que tenemos en estos momentos para que sea integrable, es decir, transformarla en una ecuación diferencial. Para eso debemos pasar los términos de un mismo tipo de variable a un lado de la expresión y aislarlo del otro tipo de variable. En esta fórmula, por ejemplo, tenemos variables de tamaño de población y cambio infinitesimal en el tamaño de la población, lo que en términos prácticos debe quedar siempre en el mismo lado de la fórmula, mientras que tenemos cambio infinitesimal en el tiempo. Los otros dos términos, R y K, son constantes, por lo que su integración es relativamente sencilla. Lo primero que hemos hecho es pasar todos los términos de tamaño poblacional a la izquierda y el único término de pendiente del tiempo a la derecha. R y K son constantes, por lo tanto no van a influir demasiado en el proceso de integración. Ahora, aquí viene la complicación de la obtención del modelo logístico exponencial. Y es que este término de acá debe ser transformado a una fracción parcial. ¿Qué quiere decir esto? Debemos encontrar dos términos que sumados en términos de fraccionarios nos dé este resultado. Bien, lo primero que hacemos es dibujar la barra de fraccionario y el símbolo de adición. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar las dos fracciones. Entonces, de nuestra fracción resultado, sabemos que los términos que se encuentran multiplicando en el denominador debieron estar separados cuando eran fracciones independientes. Ahora lo que nos resta es encontrar los dos numeradores en términos relacionados con n, con k y con alguna constante. Y como detalle adicional, este de n debe ser un factor común. Para resolver esto debemos obtener una ecuación secundaria y es lo que debe resultar cuando nos devolvemos en la suma de fraccionarios. Es decir, multiplicar la base del primero por el numerador del segundo, el numerador del primero por la base del segundo. Y eso debe ser igual a 1, ya que ese era el resultado que teníamos anteriormente. Ahora bien, para poder encontrar A y B, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de n de forma tal que podamos anular una variable u otra, ya sea A o B. Por ejemplo, si yo quiero anular la variable B, tengo que asumir que n va a ser igual que 0. Ahora, ¿qué va a pasar si eso es cierto? Si n es igual que 0, entonces reemplazo 0 en todas las posiciones donde se encontraba n. Entonces tenemos que b por 0 es 0 y con eso nos deshacemos de b y podemos dedicarnos a resolver a.
0 dividido entre cualquier número es igual a 0. 1 menos 0 es igual a 1. Y por lo tanto, A va a ser igual a la unidad. Reemplazamos en nuestra fórmula de fracciones parciales. Ahora lo que debemos hacer es eliminar el término de A. Es decir, debemos encontrar un valor que al reemplazarlo por n haga que todo este valor dentro de la fracción sea igual a 0. Para hacer eso, el número que esté restando a 1 debe dar 0. Es decir, esta fracción de acá debe ser igual a 1, para que cuando restemos 1 menos 1 nos dé 0. Para que esta fracción de la unidad, el valor que se encuentra en el numerador debe ser igual al denominador. En otras palabras, n debe ser igual a k. Y simplemente es realizar ya el procedimiento numérico que se nos había ocurrido mentalmente. Reemplazamos todas las posiciones de n por k. Y comenzamos. K dividido entre k es igual a 1. 1 menos 1 es igual a 0. 0 por a es igual a 0. Por lo tanto, solo nos queda reemplazar b. Y b va a ser igual a 1 dividido entre k. Tomamos nuestra respuesta y b va a ser igual a 1 dividido entre k. Ahora ya tenemos por fin una fórmula integrable en términos de tres integrales. 1 sobre n de n más la integral complicada igual a r de t. Antes de proseguir, vamos a resolver este factor común que está acá. K por 1 es igual a K, y K que multiplica y K que divide se cancela. Una vez que está hecha, lo que hay que buscar es en las tablas de integración las fórmulas que se parezcan a esta. Bien, entonces en esta ocasión sí voy a colocar las reglas de integración que vamos a necesitar. Dos de las integrales que tenemos son bastante sencillas. 1 sobre x de x es el logaritmo natural de x y la integral de d de x va a ser igual a x. El problema realmente es la integral del medio, la que tiene un denominador complejo. Entonces tenemos que ubicarnos en nuestra tabla de integraciones y encontrar la que se nos parezca más a lo que estamos necesitando. Por ejemplo, esta de acá. Aunque no se parece mucho, podemos adaptarla a las necesidades de nuestra expresión. Lo primero que vamos a hacer es buscar las similitudes. Lo que primero que vamos a hacer es reorganizar esta expresión de modo tal que nos quede como si fuera una suma. De ese modo, podemos equiparar algunos valores. X en la regla de integración va a ser igual a nuestro n. B será igual a nuestro k. Lo que resta es saber que va a ser igual
al valor de a. Como podemos ver, n está siendo multiplicado por menos 1. Por lo tanto, el valor de la constante a va a ser igual a menos 1. Vamos a colocar esto más grande para ver bien la regla de integración. Ahora lo único que hay que hacer es adaptar la respuesta. Entonces, en la respuesta a esta regla de integración, nos dice que debemos tener 1 sobre a. Pero 1 sobre a, donde a es igual a menos 1, nos da 1 dividido menos 1. Y 1 dividido menos 1 es igual a menos 1. Pero como este menos 1 va a estar multiplicando a un logaritmo natural, entonces simplemente va a quedar con el símbolo negativo. Y ahí es de donde aparece ese negativo. El resto va a ser el logaritmo natural del valor absoluto, pero vamos a dejarlo entre paréntesis por el momento, de la expresión que teníamos adentro. Entonces ya lo que queda es organizar como lo teníamos antes. La respuesta va a ser entonces menos el logaritmo natural de k menos n. ¿Listo? Con esto ya tenemos las tres integrales. Ahora simplemente reemplazarlas en la fórmula de integración que llevábamos. Entonces, habíamos dicho que esta va a ser logaritmo natural de n más una constante indeterminada. Vamos a colocar las constantes a lo último. Ahora, la constante de medio, la integración del medio, va a ser igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto de k menos n. Y eso también va a ir sumado con una constante indeterminada. Finalmente, la integral de dt va a ser igual a t, más otra constante indeterminada. Ahora sí colocamos las constantes. Los símbolos de estas constantes no nos importan realmente. Ahora, lo que vamos a hacer es sumar todas las constantes para agruparlas en una sola gran constante. Entonces vamos a pasar la constante O y la constante P a restar al otro lado. Y cuando tenemos una constante restada por otras dos constantes, el resultado es otra constante nueva que no nos importa, pero vamos a simbolizar de otro modo. Al igual que en la deducción del modelo exponencial simple, en este punto es donde termina la parte de cálculo. Sin embargo, debemos expresar la fórmula de manera tal que n quede aislado a la izquierda y toda la función quede a la derecha, lo cual implica una serie de transformaciones algebraicas. Bien, lo primero que vamos a hacer es transformar esta resta en una división. Menos el logaritmo natural. Bueno, una resta de logaritmos puede expresarse algebraicamente como una división, en la cual el logaritmo natural queda como un factor común grande. Ahora, lo que vamos a hacer es emplear el número de Euler para anular este logaritmo natural. Recordemos que el número de Euler se aplica a ambos lados de la ecuación. Cuando aplicamos el número de Euler a la izquierda, lo que hacemos es anular el logaritmo natural. Y cuando lo colocamos a la derecha, el siguiente paso es simplificar la expresión exponencial del número de Euler, exactamente igual que como se hizo con el modelo exponencial simple.
Esta suma de exponentes se puede convertir en un producto de potencias y el número de Euler elevado a una constante va a ser otra constante nueva que vamos a llamar A. En este punto, el problema se nos vuelve en despejar n. Entonces vamos a pasar esto que está dividiendo a multiplicar. Ahora bien, puede parecer que ya estamos terminando, pero la verdad es que no. Las transformaciones algebraicas que hay que hacer son un poco largas, pero no tan complejas. Vamos a comenzar resolviendo este factor común. Ahora vamos a pasar el término que contiene el tamaño de la población para cualquier momento de restar a sumar al lado izquierdo de la ecuación. Bien. El siguiente paso sería sacar un factor común del tamaño de la población en cualquier momento. Ahora vamos a despejar el tamaño de la población en cualquier momento, pasando todo este término entre paréntesis de multiplicar a dividir. Bien, y aunque ya casi la tenemos, aún nos falta librarnos de este término constante a que no posee un significado. Tenemos que transformarlo a una nueva constante que sí posea un significado biológico. Por ejemplo, el tamaño al inicio de la población. Para hacer esto, entonces vamos a reemplazar este n, que es el tamaño de la población para cualquier momento, entonces vamos a colocarle el símbolo sub t y vamos a retomar esta misma fórmula para obtener el n de 0, o sea, el tamaño de la población en el tiempo 0. Así que simplemente el truco es reemplazar todas las t's por ceros. Este 0 también se puede representar como n inicial. Y así es como lo vamos a renombrar, pero hasta el final. Entonces, recordemos que todo número, bueno, primero que todo, la multiplicación de r por 0 va a ser igual a 0. Y ahora sí, todo número elevado a la potencia 0 va a ser igual a 1. Y el 1 no se escribe en el álgebra. ¿Correcto? Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la constante a para que todo nos quede en términos del tamaño inicial de la población y la constante k, que sí va a tener un significado biológico. Nuevamente, entonces vamos a hacer el proceso algebraico, eso está dividiendo, pasa a multiplicar, resolvemos el factor común, pasamos este término que contiene a de sumar a restar, sacamos factor común a y despejamos a. Entonces ya sabemos cuánto vale la constante a. Ahora vamos a reemplazar lo que vale en la fórmula general. Entonces hay que reemplazar las dos posiciones de a por esta fórmula. Para que quede más clara la organización que vamos a realizar, vamos a colocar esta a que está en el numerador multiplicando. Y ahora sí, tomamos esto y lo reemplazamos en este punto, volvemos a tomar esto y lo reemplazamos en este otro punto. Bien, y ya sé que se hizo un poco más complejo, pero ahora ya podemos comenzar a simplificar. La parte más complicada realmente es identificar la multiplicación de factor común que podemos realizar en los denominadores. 1 por el término k menos n0 va a ser igual a k menos n0 más
Y aquí es donde, si se dan cuenta, tenemos el mismo término que va a multiplicar, está dividiendo, lo cual nos permite cancelar. Ok, ya hemos logrado simplificar un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar un factor común de estos dos constantes del tamaño inicial de la población. Primero los organizo y ahora sí saco el factor común, que es n0. Y por fin con esto hemos obtenido la fórmula del crecimiento del modelo exponencial logístico, la cual podemos calcular el tamaño de la población en cualquier momento, teniendo en cuenta el tamaño inicial y el tiempo. No es fácil, los textos de ecología no se molestan en decirnos de dónde sale esta formulita tan mágicamente, pero por si a alguien le interesa saber de dónde sale, es conveniente hacerlo. Finalmente, es conveniente, en lugar de decir n0, decir n inicial. Y con esto hemos terminado.